Seguimos en el nuevo bloque en vivo en Punta La M en este jueves santo, ¿no? Un día no laboral, pero claro, con muchas repercusiones después de lo anunciado y publicado ayer por el INDEC, la inflación que se esperaba que fuera alta, se había anunciado que se esperaba que fuera alta, pero no sé si tanto. Incluso con Marco Jura en algún momento en esta semana tiramos ahí como una cifra, ¿no? Cercana al 7%, como diciendo, wow, una barbaridad. Y no fue tan así de lejana, porque 6,7 fue la inflación publicada en la tarde de ayer para marzo, ¿no? Y viene acumulando un 16,1% en el primer trimestre, algo que en números sí se puede analizar y ya Gisela Beritier nos va a analizar al respecto, pero es algo que no es novedad para las personas que estamos asistiendo a adquirir alimentos, que es uno de los rubros, por ejemplo, que más fuerte impacto ha sufrido en esta inflación, que se titula No llegaba a este nivel desde hace 20 años, en la salida de la convertibilidad. ¿Es así, Gisela? Buen día, Paula te saludo. ¿Cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Buen día a todos. Gracias por atendernos en este día, ¿no? Podrías estar tranquila disfrutando el feriado XXL, ¿o no? Sí, pero con los datos estos de inflación te digo que, que No. estamos todos viendo a ver qué va a pasar. Bueno, ¿cuál es tu análisis al respecto? ¿Se esperaba, se veía venir tanto así? La realidad es que es un dato muy duro, ¿no? Sí se veía que, bueno, había factores que iban a hacer que el número fuera muy alto, pero bueno, realmente llegar a este número de inflación pone también en la agenda gubernamental otro tipo de cuestión, ¿no? Recordemos que hace un mes habían declarado la guerra contra la inflación y bueno, y no se dieron medidas concretas o contundentes con respecto a esa guerra, ¿no? Pero bueno, también un poco repasar, Paula, qué pasó, digamos, entre lo que comenzó del año, que se firmó en enero el acuerdo con el Fondo Monetario y ahora, Sí. y por qué los precios se dispararon tanto, ¿no? A A ver. diferencia de otras corridas, en realidad otras inflaciones altas, como fue en la época de Macri y tanto en enero del 2016, como luego también en el 2018, que tuvimos inflaciones también del 6,7%, en ese momento fueron porque el dólar se había disparado mucho, entonces había un factor concreto, que era una corrida cambiaria, y se había producido ese traslado a precios. Ahora, la particularidad de este número es que no tiene justamente ese factor donde el dólar viene absolutamente planchado, ¿no? Y luego también, bueno, la realidad es que entre enero, que se firmó el acuerdo con el fondo, y ahora saltó una guerra. Y la guerra entre Rusia y Ucrania realmente cambió el tablero internacional. De hecho, está habiendo tasas de inflación altísimas en Estados Unidos, en Europa. Ya venían saliendo de la pandemia con tasas altas y, bueno, la crisis de los precios internacionales, de los alimentos, del combustible, del gas, que fueron los que se volvieron absolutamente locos con... A ver que no la tenemos a Gisela, ¿se cortó? Estamos hablando con Gisela Beritier, licenciada en Economía. Ella siempre está disponible y predispuesta a ayudarnos a entender los números, ¿no? Y el porqué de los números. Detrás de los números, todo lo que hay, ¿no? Y puntualmente con este número de la inflación que nos dejó a todos ahí como muy preocupados. Si bien se veía venir algo así, no se esperaba que fuera tan marcado. Hay que decir, mientras restablecemos el contacto con Gisela, que Córdoba tuvo encima una inflación superior a la del a nivel nacional, ¿no? Del 6,9%, algo así. Pero ya está Gisela de nuevo. Gisela, sí, te escuchamos. Sí, bueno, lo que decía es que los precios de los alimentos fueron los que más fueron impactados producto de la guerra y que, bueno, Argentina no fue ajena a esto. De hecho, como vos bien decías, la tasa de inflación de Córdoba y después también, digamos, la del país, el rubro alimentos fue el más impactado, ¿no? O sea que en definitiva ese impacto lo estamos viendo. El tema futuro también, lo que se plantea es que, bueno, en abril la cuestión no sea menor, porque también viene todo lo que es la recomposición de las cuotas escolares, de las expensas, de las prepagas, así que realmente el dato de abril también no pinta o aflojar en realidad esta escalada de precios, ¿no? Y ahora se suma un componente adicional, Paula, que, bueno, para cuando se firmó el acuerdo con el fondo se preveía, o el gobierno preveía o se había comprometido a tener una inflación de entre un 38 y un 48%. Luego de eso, bueno, ya empezó a tener datos más aproximados con lo que mostraba el relevamiento de expectativas monetarias del Banco Central, pero ahora la nueva meta del Poder Ejecutivo es justamente tratar de que esa escalada
no lleve a la inflación por encima del 65%, que es un escenario que ya incluso las consultoras están previendo, ¿no? Entonces, bueno, acá viene todo un tema también de recalibrar, sobre todo porque la semana que viene Martín Guzmán va a estar con el Fondo Monetario Internacional de cara a una primera revisión, y allí van a tener que ajustar inflación y también el tema de los subsidios y las tarifas. Claro. Porque todavía nos falta entrar al aumento de las tarifas que estaba previsto para la segunda mitad del año, ¿no? Que es la reducción en el gasto, la reducción de los subsidios, y que eso pase a ser parte del costo. Claro, viene realmente muy duro, ¿no? O sea, esto lejos de aflojar, tiene toda la proyección de ir en aumento y por eso la preocupación. Decías, no se están viendo, a pesar de haber comenzado la guerra contra la inflación, elementos o herramientas puntuales por las cuales realmente darle pelea a la inflación. Y uno de los chispazos en la interna del gobierno tiene que ver con un pedido puntual de Roberto Feletti, con la retención a los granos, que Martín Guzmán no quiso determinar. Esa podría ser una de las herramientas a aplicar. ¿Eso de quién depende? ¿Cuál es la jugada que, según tu lectura, está haciendo Martín Guzmán al respecto? Sí, ahí el gobierno lo que tiene es justamente una gran disyuntiva y grandes tironeos internos sobre la mirada en definitiva hay un tremendo lío político, pero en definitiva es la mirada de cómo bajar la inflación y cómo dar el rumbo de la economía, ¿no? Hay toda una discusión con respecto a cómo se distribuye el ingreso. Estamos de acuerdo de que el año pasado hubo una tasa superior al 10% de crecimiento del PBI, recuperando lo perdido en la pandemia y además también lo perdido en 2018 y 2019, con empleos que empezaron a recomponerse, con inversiones también que empezaron a recomponerse, el sector productivo también, pero esto no se vio reflejado en lo que es la distribución del ingreso, es decir, que la equitatividad, digamos, o la regresión, muestra que en definitiva los que ganaron fueron otros y no los menos pudientes. Entonces ahí es que reside la cuestión con respecto a cómo manejar la economía, ¿no? Recordemos, Paula, que la inflación es una fábrica de hacer pobres también, ¿no? Pero también la inflación implica redistribuciones arbitrarias del ingreso entre sectores, y hay sectores que ganan mucho y sectores que pierden mucho, ¿no? Y el asalariado es uno de esos. Entonces ahí está la discusión entre Roberto Feletti y Axel Kicillof contra Martín Guzmán y el presidente Alberto Fernández, en el cual, hablan de que se hagan políticas de ingresos que recuperen el salario y sobre todo el consumo en los sectores menos pudientes, en tanto que Martín Guzmán defiende políticas que tienen que ver con, por ejemplo, el aumento de la tasa de interés, como lo fue ayer, que ayer en la tarde el Banco Central volvió a aumentar su tasa de interés para reducir incluso el impacto de la inflación y también, reducir. Esa fue una medida concreta. Esa fue una medida concreta, Gisela, ¿no? O sea, directamente después de la publicación de este índice, el Banco Central hizo esto. ¿Qué significa? ¿Cómo repercute? No, claro. Siempre, digamos, Estados Unidos y las principales economías del mundo, la principal principal herramienta antiinflacionaria tiene que ver con el aumento de la tasa de inflación, porque para que la tasa de interés, que la gente nos entienda, implica que se hace más caro el costo del dinero. Entonces, también se hace más caro financiarse con tarjetas de crédito, se hace más caro poder tomar créditos productivos, se hace más caro seguir haciendo que la economía crezca y por lo tanto eso reduce la inflación. Pero acá también tiene que ver con entender el fenómeno multicausal de la inflación. Aumentar la tasa de interés claramente es atacar la inflación por el lado de la demanda, pero en realidad hay muchos cuellos de botella por el lado de la oferta, ¿no? Que eran estos que decíamos, las tarifas, los combustibles, el gas, a lo que Roberto Feletti, la presidenta Cristina Kirchner le echa la culpa, que son los monopolios, ¿no? Y hay muchos factores que en definitiva hacen que tener la inflación sea un fenómeno complejo. Y acá, Paula, realmente esta es mi visión, ¿no? Primero, mientras haya líos en cuanto a la postura a tomar, no se van a calmar las expectativas, que es una cuestión muy importante, ¿no? La inflación por expectativas es un fenómeno de propagación que lejos está de pararse si uno no ve medidas concretas en torno a la reducción de la inflación. Y después reducir la inflación implica un plan integral de shock, si se quiere, a esta altura, en donde se vaya con políticas monetarias, fiscales y sobre todo de ingresos que acompañen y que sean coherentes para que no haya altos costos sociales. Reducir la inflación implica un costo social y el tema es
reducirlo lo mínimo posible, ¿no? Así que bueno, la literatura, Paula, ha escrito un montón sobre esto de la ciencia económica y más en una cultura totalmente inflacionaria como lo que es la Argentina, ¿no? Sí. Y tenemos planes que han resultado exitosos en algún momento, como el Plan Austral, el Plan de Convertibilidad o con la salida de la convertibilidad en el año 2001, en donde, bueno, así en realidad el hacer que la gente pudiera recuperar el salario real por encima de la inflación y que también haya disminuido la tasa de inflación, bueno, habría que tratar de repasar y ver qué se puede aplicar de esto contundentemente para poder frenar el punto al que estamos hoy, ¿no? Bueno, y primero tienen que ponerse de acuerdo en puertas adentro del gobierno, fundamentalmente. Gisela, un placer escucharte como siempre, muchas gracias por tu disposición, que tengas lindo fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, felices Pascuas. Gracias. Gisela Beritier, licenciada en Economía, y bueno, hablando justamente de este número, ¿no? El 6,7 a nivel nacional, el 6,9 a nivel provincial, la inflación de marzo, el 16,1% acumulado en el primer trimestre, que son números que los vivimos todos los días cuando vamos a comprar lo mínimo indispensable.